Adicionalmente, como comentábamos al artículo sexto, también se requiere para poder constituir una sociedad anónima que tenga como mínimo dos socios y que cada uno de ellos suscriba una acción. Esto es muy importante porque vamos a ver la comparación con la sociedad por acciones simplificada. Otro requisito importante es que se establezca el capital mínimo con el que va a empezar a funcionar la sociedad. Antes del año 2011, este capital social era obligatoriamente de 50,000 pesos. A partir del 2011, en que también se reforma la ley de sociedades mercantiles, este capital mínimo ya podrá ser el que elijan libremente los socios o accionistas. En este caso, es conveniente que sea un capital pues superior, ¿no?, a los 3,000 pesos, supongamos. ¿Por qué? Porque el capital social es garantía para terceros. Entonces es importante que sí lo tenga de una manera un poquito, digamos, mayoritariamente. Otro requisito es se tiene que pagar cuando menos el 20% del valor de las acciones que vayan a ser pagadas en numerario, es decir, en dinero en efectivo. Si las acciones van a ser pagadas en especie, es decir, distinto al numerario, como pudiera ser un bien inmueble, maquinaria, un intangible, como pudiera ser una marca, una patente, con su avalúo correspondiente, por supuesto. Entonces, el valor de estas acciones tiene que estar íntegramente pagado. Otra es importante también mencionar que otros requisitos adicionales que establece la ley es que deberá ponerse también el valor de las acciones y de lo que cada accionista va a aportar. En materia mercantil, sobre todo en materia de sociedades, de la sociedad anónima, todas las acciones son de igual valor. Es decir, en la práctica pueden ser de 1 peso o de un múltiplo de esta cantidad. Puede ser 1 peso, 50 pesos, 100, 500 pesos, 1,000 pesos, dependiendo también del importe del capital social. Deberá también mencionarse de forma importante, aquí ya nos habla de los comisarios. Deberá nombrarse uno o varios comisarios, que es el órgano de vigilancia de la sociedad. Los comisarios en nuestro derecho, desgraciadamente, no han tenido la importancia que requieren como vigilantes del órgano de administración. Es muy importante la opinión que los comisarios emiten anualmente y que someten a la aprobación de la Asamblea de Accionistas. Yo creo que debe ser importante tomar en cuenta esta participación de los comisarios. También deberá establecerse la forma como deberá llevarse a cabo su Asamblea General. La Asamblea General se divide en ordinarias y extraordinarias, dependiendo del tema que se vaya a tratar en la misma. Es importante mencionarlo porque estas asambleas son órganos colegiados que deliberan en forma colegiada todos sus socios o todos sus accionistas, la manera como van a ejercer el derecho de voto. También es sumamente importante. Estas asambleas deberán celebrarse por lo menos mínimamente una vez al año, y de aquí su importancia. También se requiere, adicional a esto, mencionar cómo, ya decíamos, el capital social que debe de estar mínimamente marcado. También vamos a ver la forma como deberá pagarse la parte insoluta de las acciones que no se pagan en su totalidad. La forma también como va a disolverse anticipadamente esta sociedad, la forma como va a liquidarse. Aquí todos estos requisitos son importantes
Porque adicionalmente también en el año 2014 se adiciona una fracción al artículo 91 en la cual se establece que los accionistas adicionalmente podrán pactar, es decir, no es obligatorio, la forma en que podrán restringir la circulación de sus acciones, independientemente de lo que establece el artículo 130 de la ley. Es decir, que es el Consejo de Administración el que podrá determinar cómo si se transmiten o no se pueden transmitir estas acciones. Esto es importante determinar también que los accionistas puedan de alguna manera protegerse entre ellos mismos y que la transmisión sea hecha a favor de determinadas personas. También podrán pactar ellos mecanismos diversos en los cuales puedan aplicarlos cuando los accionistas no se pongan de acuerdo en la toma de resoluciones de sus asambleas. Estos mecanismos pueden ser, por ejemplo, la mediación o el arbitraje, que lamentablemente en la práctica pues no son muy utilizados. Adicionalmente, también ellos podrán establecer las causas por las cuales un socio pueda ser excluido de la sociedad y también las causas en las que ellos puedan separarse. Anteriormente, antes de esta reforma, las causas de exclusión solamente eran para las sociedades de personas. En las sociedades de capital, como es la sociedad anónima, ya se pueden pactar. Sería el caso, por ejemplo, de un accionista que realizara actos contrarios a la sociedad o actos que pudieran implicar competencia desleal. Las causas de separación, que son nada más, por ejemplo, en caso de cambio de objeto, cambio de nacionalidad, transformación de la sociedad, escisión de la sociedad. Ellos ya pueden implementar otras causas importantes, por ejemplo, como sería la fusión, para que los socios tengan el derecho de separación. Todo esto es muy importante porque en los últimos años hemos oído hablar mucho del gobierno corporativo. Este gobierno corporativo ya lo han adoptado muchas sociedades actualmente en nuestro país. ¿Por qué? Porque da una estructura de gobierno más fuerte a nuestras sociedades, es decir, les permite sus asambleas tomar resoluciones de manera más participativa de sus accionistas, que sus administradores también actúen de una manera más profesional, que sean técnicos en la materia, que sean verdaderos tecnólogos, financieros, que puedan aportar y fortalecer a la sociedad. Que los accionistas puedan ver resguardados sus intereses de una manera más importante y sobre todo proteger a los accionistas minoritarios. Es por esto la importancia de que estos requisitos también se tomen en cuenta al momento de constituir una sociedad anónima para fortalecerla en todos los aspectos. Y sobre todo que son generadoras de empleos, pues imagínense ustedes con todos estos requisitos, pues sería muy favorable para todos los que también contratan con la sociedad y sus acreedores. Esto es lo que podemos decir básicamente respecto de una sociedad anónima. Por lo que se refiere a una sociedad por acciones simplificada, como ya lo mencioné, estas son adicionadas en nuestra Ley de Sociedades Mercantiles a partir del año 2016, en que se modifica la ley en varias de sus disposiciones, pero sobre todo para la integración de este tipo de sociedades como un nuevo tipo social. Se adiciona todo un capítulo que es el 14º y nuevos artículos a esta nueva sociedad. ¿Qué nos dice la ley al respecto? Pues bien, la sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye por una o varias personas físicas que solamente están obligadas
al pago de sus aportaciones denominadas acciones. También ¿qué podemos sacar de esta definición? Primero, que solamente está formada por personas físicas, no por personas morales. ¿De acuerdo? Que estas personas físicas pueden ser una o varias, es decir, puede ser un solo accionista. Esto es muy importante porque, como se los mencionaré un poco más adelante, nuestra ley de sociedades mercantiles no reconoce a las sociedades unipersonales, en este caso formada por un solo accionista. Estos accionistas simultáneamente no podrán ser accionistas de otra sociedad en donde ellos tengan el control de la sociedad en términos de la ley del mercado de valores, es decir, aquellas sociedades donde ellos puedan nombrar al órgano de administración o donde ellos tengan más del 50% en la votación en las asambleas correspondientes. Entonces, bueno, pues aquí vemos una diferencia muy importante ya con las sociedades anónimas. Por otra parte, estas sociedades no pueden tener ingresos anuales mayores a los 5.508.000 pesos aproximadamente. Si ellos rebasan este monto, tendrán que transformarse en otro tipo de sociedad. ¿Cuál es la sanción si no se transforman en otro tipo de sociedad de las que ya hablamos al inicio de esta charla? Bueno, pues la sanción es que serán responsables solidaria e ilimitada, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente con la sociedad. Entonces, bueno, pues es una sanción bastante fuerte para este tipo de sociedades. Otro de los requisitos para constituir esta sociedad por acciones simplificadas es que, bueno, como ya lo mencioné, sean uno o varios accionistas. También tendrán que tener lo que se conoce como la firma electrónica avanzada vigente. Esta firma electrónica son un conjunto de caracteres que definen quién es la persona que la está utilizando y es como si se pusiera la firma autógrafa. Entonces, para constituir este tipo de sociedad tiene que contar forzosamente con esta firma. También expresan su consentimiento a través de los estatutos sociales que la Secretaría de Economía pone a su disposición para que ellos escojan cuáles van a ser sus estatutos sociales y dan su consentimiento por este medio. Entonces, aquí vemos que esta sociedad se constituye a través del sistema de constitución electrónico de la Secretaría de Economía. Se llama Sistema Electrónico de Constitución de la Secretaría de Economía, al cual solamente puede accederse por vía electrónica, es decir, a través de Internet. Ese es otro de los requisitos que se requiere para constituir este tipo de sociedad. Es importante mencionar que ya no se requiere la presencia ante fedatario público, como lo mencionábamos cuando hablábamos de la sociedad anónima en términos del artículo 5 de la ley de sociedades mercantiles. Ya no se requiere en absoluto la participación de fedatario público. Los usuarios ingresan al sistema y, una vez reuniendo los requisitos establecidos en la ley, pueden accesar y entonces se les desplegan los estatutos que ya hemos mencionado. Ellos elegirán las cláusulas para sus nuevos estatutos y lo firmarán electrónicamente.